Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, vamos a estudiar la página 7, la página 7 del tratado de Sanedrín. Avanzamos en nuestro estudio, vamos a comenzar hacia las líneas anchas de la página con un simán, es decir, lo que vamos a estudiar ahora, tenemos unas letras que nos recuerdan estas enseñanzas. Dice, Sham'i, Veshati, Sheva, Zemirot. Estas cinco palabras nos recuerdan todo lo que vamos a ver a continuación. Nos cuenta la Gemara. Ahu dejaba que amar de Azil. Ocurrió con una persona que siempre solía decir, tuve de Shama de Yiddish. Dice, afortunado es la persona que escucha cómo le hacen una jerpa. Una jerpa es lo desprecian. Beshotek, y se queda callado. Y pisotea esta cosa y es fundado a esto. Halfuha bishte mea. ¿Por qué? Porque por medio de esto que se quedó callado, se va a intercambiar y van a ir con él. No le van a llegar 100 cosas malas. Es decir, a cambio de que él aceptó esa deshonra, vamos a llamarlo así, jerpa, y se quedó callado, 100 cosas malas que le van a pasar, no le van a pasar. Amarle, Shmuel le Rabiudá, le dijo Shmuel a Rabiudá, Kraketiv. Esto está escrito en un versículo. Dice, Poter Maim, Reshit Madon. Es decir, Amadgil Meribá, aquel que empieza una disputa, él es el primero que va a ser juzgado. Entonces, ¿cómo explica el versículo? Resh Mea, Dine. Es decir, que él es el principio el Rosh, el principio de Meadine, de 100 juicios. Reshit Madon. Bien, es como si estuviese interpretando las palabras de esa manera. Muy bien. Dice, Ahu de Abba que amar Beazil. Esa persona que tenía solía decir de la siguiente manera. Atarte tlat ganba lo miktal. Es decir, si pasa una persona transgrede una persona 2 o 3 veces y no le llega ningún tipo de desgracia por ello, que no se sorprenda. ¿Por qué? Porque por 2 o por 3 robos, no, el ladrón no tiene pena de muerte. Pero al final, ¿qué es lo que va a pasar? Le van a golpear en la última vez. Amarle, Shmuel, le dijo Shmuel, Rabiudá, Kraketi, esto está escrito en un versículo. El versículo dice, Amar Hashem, así dice Hashem, al Shelosha Pish'ei Israel, por las tres regresiones de Israel, al Ra'a, y por la cuarta, Lo Shivenu, no le trajeron de vuelta, no hicieron Teshuvah. Clomar, es decir, al Pesha Revi, por la cuarta transgresión, en Alai Od le Ashivó Rekam, ahí ya no va a volver vacío, sino que le voy a dar lo que se merece. Audeaba que amar Basil, esa persona que solía decir de la siguiente manera. Shav Bere Leshamna, Leshalmena. Es decir, 7 pozos son cavados para la persona que hace la paz de un Itzal Mikulam. Y Dios lo salva de todos esos pozos. Pozos son lugares donde se puede tropezar, donde le puede ocurrir algún tipo de desgracia. Dejada le Avid Bish, pero un solo pozo se le hace al que hace algo malo y en él cae. Amarle Shmuel le Rabiudá, le dijo Shmuel a Rabiudá, Kraketiv, esto ya está escrito en un versículo, porque dice, Ki Sheva y Pol Sadik Bekam, porque 7 veces caerá el Sadik y se levantará. De Ainu, es decir, que va a tropezar, ¿sí? En el primer obstáculo y el Rasha va a caer en él, porque continúa el versículo, dice Rasha y Pol de Ajat. El malvado cae en uno. ¿Qué quiere decir? El Sadik tropeza 7 veces y se levanta, el Sadik tropieza una vez y se cae. Audeaba que amar Beazil, esa persona que solía decir de la siguiente manera. Beazil mi Bedina Shakal Gelima. Una persona que sale del Beddin, ¿sí?
y le quitan su ropa como pago de algún tipo de deuda, Lizmar, Zimar, Belezil, Beorja, que salga bailando y cantando a la calle. Es decir, lo único que me quedaba, mi abrigo, ¿sí? Me lo quitaron para pagar algo que yo tenía una deuda, sal cantando y bailando, aunque parece que no te queda nada. ¿Por qué? Porque del hecho que le hicieron pagar esa deuda que él tenía por haber robado un objeto, le quitaron de encima la falta de haber hecho una transgresión que es robar. Amarle Shmuel le rabiudá, le dijo Shmuel le rabiudá, Kraketiv, esto está escrito en un versículo. Dice, vengan con la más de Alme, Camuya Shalom. También todo este pueblo a su lugar irán en paz. ¿Quién es todo el pueblo? Tanto los que fueron determinados como inocentes, como aquellos que son culpables, también ellos, como Yabob Shalom, se volverán a sus casas en paz. Muy bien. Au de Ababe que Amar Beazil. Esa persona que solía decir así, y Naima Vedikola Shapil. Cuando la mujer Menamnemet Asal Sharrosha Shebo y Menija Et Pilja Mahelet Yadea Nofel. Una mujer que lleva, antes llevaban encima de la cabeza una cesta con la comida y se le cae. Plomar, Mitoch Shei Atzila, por causa de que ella es perezosa, entonces su trabajo no se mantiene. Amarle Shmuel, le dijo Shmuel a la viuda, Kraketiv, esto ya está escrito en un versículo, ¿sí? Dice el libro de Kohelet, dice, Beatzaltaim Yimach Amekra Bejule. Dice el versículo, por la indolencia se hunde el techado y por la actitud de manos gotea la casa. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que porque fue dejada y no fue activa en lo que quería hacer, entonces se le cayó aquello que había hecho. Au de Abakamar Beazil, esa persona que solía decir así, Gabra de Regitzna Ale, ay de Legezize Vekam. Una persona, Shebatach Tibo, una persona que quiere y levanta su puño contra mí. Amarle Shmuel, le dijo Shmuel a Rabiudá, creo que ya hay un versículo que está escrito sobre eso. Gam ish shelome asher batachti, también esa persona que yo le aseguré la paz, batachti bo, bejul, etcétera. Ojal lachmo igdil alay eiker. Es decir, una vez que comió su pan, ahora ya me da el talón, ¿sí? Au de Abba que Amar Beazil, esa persona que venía y decía, Ki Rihamtin Hava Aziza Aputya Desafserea Shehivan. Dice, Kasher Ahavtanu, sí, acá, vení leishti, cuando mi amor era muy grande entre mí y mi esposa, ¿sí? Nos tumbábamos sobre toda la cama. Ashta de lo Azeza de Hamtin Puria, Bar Shetin Garmide Los Aguelan. Ahora que ya ahora que nuestro amor ya no es tan fuerte, ¿sí? Una cama que tiene 60 metros, perdón, 30 metros, 60 metros ni siquiera es suficiente. Amar Rabuna, Kraketiv. Esto también está escrito en un versículo. Dice, Meikara Ketiv. Es decir, desde el principio ya está dicho esto, con respecto a Mishkan. Dice, Beno adeti lecha sham. Yo me voy a dar a conocer a ti ahí. Vedibarti teja, me la caporet y voy a hablar contigo sobre la tapa del Aarón, sobre la tapa del arca. Tania se enseñó también una vereita. Aarón, sí, el Aarón, el arca de la alianza, Tisha, tenía 9 tefajim de altura, 9 puños de altura. Vekapore tefaj, y la tapa tenía un tefaj. En total eran 10. Areka Nasara, en total hay 10. Ahora, Uchtivi está escrito, la casa que construyó el rey Shlomo para Hashem, el templo, tenía 60 amot de altura, 30 metros de altura. Orcó, perdón, Asher Baná Amela Shlomo Hashem, Shishim Amá Orcó, tenía 60 metros de ancho.
ve esrim rochbo, 20 de ancho, ushloshim amá comato, y 30 amot, es decir, 15 metros de alto. Y al final, Ulebasov está escrito, Ko amar Hashem, así dice Hashem, Hashamayim kisi ve'are sadom raglai. El cielo, en el cielo está mi trono, y en la tierra, donde yo apoyo mis pies. Es de Bait Asher Tibnuli. ¿Qué casa me vas a construir? Aunque me construyas un palacio 10 veces como el de Shlomo, no voy a estar ahí. Bien, es lo que estábamos diciendo, cuando el amor entre el pueblo de Israel y Hashem era suficiente con el espacio solamente del Kaporet. ¿Sí? Y después, cuando el pueblo de Israel transgredió y se destruyó el Betamigdash, por más grande que reconstruyas el Betamigdash, Hashem no iba a estar ahí. Muy bien, continuamos. Vimos arriba que Rabbi Hanin le dijo Lotaguru, es decir, no tengáis miedo. Mai mashma de hay. ¿Cuál es el sentido de este Lotaguru? No tengáis miedo. Lishna de Kanushehu. Menaim Shelotaguru y Milashon Kinus de Igra. ¿De dónde sabemos que es? Que no temáis de vuestro juicio. Amar Rab Nachman, dijo Rab Nachman, Amar, que la dijo el versículo, Veyain lo tishte, velo teager. Es decir, vino no bebas y no teager. Tegor, perdón, no temas, y no tengas miedo. Abaja, Bar Yaakov, Amar Meaja, Rabaja, Bar Yaakov dice de aquí, Tajin bekaitz lachmeja, prepara en verano tu pan, Agrat bekatzir, mahal, ¿sí? Y reúne en el momento de la cosecha tu comida. Rabaja, Bere de Rabaika, Amar Meaja, Rabaja, el hijo de Rabika dice, Egor bekaitz, ben mashki. Muy bien, tenemos otro simán, más simanim. ¿Qué nos dice aquí? Emet, Mamón, Yir'a, simán. 3 palabras que nos vienen a insinuar lo que vamos a estudiar a continuación. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Dijo Rabbi Shmuel Bar Nachmani, en nombre de Rabbi Yonatan. Kol Dayan, Shedan Din Emet, le amitó. Meshara a Shekhinah de Israel. Todo juez que juzga un juicio de la manera correcta y en verdad, hace que repose la presencia divina en el pueblo de Israel. Sheneemar, Elohim Nitzav, Badatel. Dios se encuentra firme en la congregación de Dios. ¿Sí? Ahora, Mishum, Bekerev Elohim. ¿Y por qué es que Dios está firme en la congregación de Hashem? Porque Bekerev Elohim Yishpot, porque de entre los jueces vas a juzgar. Es decir, que cuando los jueces juzgan de manera correcta, hacen que la presencia divina esté firmemente junto a ellos y en medio del pueblo de Israel. Y todo juez que no juzga de manera recta y correcta, la amitó, Gorem de Shekhinah Shetistalek en Israel, provoca que la presencia divina se aleje de Israel. Sheneimar, como dice el versículo, Misham, Mishod Aniyim, Meankat Evionim, Atakum. Es decir, de ese lugar de Shodim, de Shodedim, de maleantes, ¿sí? Y Atatakum, tú ahora te vas a levantar y te vas a ir de ahí. Yomar Hashem, dice Dios. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachman y Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi Shmuel Bar Nachman y el nombre de Rabbi Yohanan. Kol Dayan, Shenotel Mize, Venoten Laze, Shelo Kedin, Akadosh Baruj Hu, Notel Mimenu, Nafsho. Todo juez que le quita a uno para dárselo a otro, sin que sea correcto lo que está haciendo, Akadosh Baruj Hu le quita su alma, es decir, muere. Shenemar, como dice el versículo, al Tixol Dal, no robes al necesitado. Kidalhu, porque está necesitado. Vealte da que ani, Beshar, y no apuñales al pobre en la puerta se refiere al Bedín, que Hashem, porque Dios, Yarif Ribam, va a luchar su lucha. Rekaba et kovehem nafesh. Vigzol meagozel mehem et nafsho, y va a robar al que le robó el alma a ese pobre. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Shmuel Bar Nachmani, en nombre de Rabbi Yohanan, Leolam, en realidad siempre. Yere Hadayan, Atzmo, Yere Hadayan Atzmo, Kilu Jerev, Munachat Lo, Ben Yerejotab. Como si tuviese una espada, el juez siempre se tiene que ver a sí mismo como si tuviese una espada entre sus piernas. Está ahí, en cualquier momento, puf, cae. De Geinom, Petujalo, Mitachtab, y el Geinam, y el abismo,
está abierto a sus pies. Sheneemar, como dice el versículo, Hine miratot shel Shlomo, he aquí que estaba el lecho de Shlomo, Shishim Giborim Saviv lah, mi Giborei Israel, había 60 valientes de los más fuertes de Israel, la estaban rodeando. Kulam, Ajuz de Jerez, Melumede Milhamá, todos tenían sus espadas en las manos, entrenados ante de la guerra, Melumede Milhamá. ¿Qué es Melumede Milhamá? Milhemet Shel Torah, todos han estudiado cómo librar la batalla por la Torah. Melumede Milhamá son los talmides Jajamim. Ish Harbol Yerejó, mi pajat valelo. Y termina diciendo, y dice, cada uno ciñe su espada en su muslo por el temor de las noches. Mi pajda shel gehinam shedomel alayla. Es decir, por el miedo al gehinam que se asemeja a la noche. Dala Rabbi Yoshia veitema Rav Nachman bar Yitzhak. Así enseñó Rabbi Yoshia, y hay quien dice que fue Rav Nachman bar Yitzhak. ¿Qué significa? Bet David, Ko Amar Hashem, Dinola Boker, Mishpat, Beatzilu, Gezol Miyadoshek. Entonces dice el versículo, oh casa de David, así dice el Señor, administrar diariamente la justicia y librar al robado de mano del opresor. Y continúa el versículo y dice, no sea que salga mi indignación como fuego y arda de modo que no haya quien la pague a causa de la maldad de vuestras obras. Kibaboker, Danin, Bekola Yom lo Danin, es decir, ¿cuál es la pregunta de la Gemara? Como dice aquí, Ve David como Hashem, Dino la Boker, juzgad en la mañana, que solamente se juzga en la mañana y el resto del día no se juzga. Ela, Im Barur Leja Dabar Kaboker, es decir, si lo que vas a juzgar te parece tan claro como es la mañana, es decir, como diferenciar entre que ahora es de día y ahora es de noche, de ahora es de noche ya llegó la mañana. Si te parece tan claro, entonces, Imbarur leja hadin, ambrehu, dilo. Veilab, alto ambrehu. Y si no te es tan claro, no lo digas. Rabijilla bar Abba, amar Rabbi Yonatán, meaja. Rabijilla bar Abba dice el nombre de Rabbi Yonatán, yo lo aprendo lo mismo de otro versículo. Amar la jochma, emor la jochma, perdón, dile a la sabiduría, a Jotiat, tú eres mi hermana. ¿Sí? A ver, lo tenemos por aquí. Dile a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia amiga. Bien, es decir, Imbarur lejadabar que ajotja, si te es tan claro el asunto que tienes que juzgar como tu hermana, que te está prohibida, Sheia suraleja, hombregu, dilo. Veimlav al tombro. Y si no, no lo digas. Amar Rabbi Yeshua ben Levi, dijo Rabbi Yeshua ben Levi, Asara Shioshvim Bedim. 10 personas que se juntan, los 10 jueces que se juntan a juzgar. Bien. Kolar, Talui, Betzabar Kulan. Es decir, todos tienen la soga al cuello. Es decir, que si lo hacen mal, todos van a sufrir las consecuencias. Pregunta la Gemara. Chita, dice, es evidente. Responde la Gemara. Los trijaela de Talmida Yoshev Livner Rabo. Esto solamente se requiere ¿para qué? Para cuando el alumno está sentado delante del maestro y el maestro es el que está juzgando. Si el alumno ve que el maestro está juzgando de manera errónea, no se puede quedar callado, le tiene que decir. Nos cuenta la Gemara. Rabuna, ya Dina le camé, cuando le llegaba algún tipo de juicio delante de él, Mikanef Umaite Asara Rabanán mi Berrab. Es decir, reunía y traía 10 alumnos de la casa del Beta Midrash de Rab. Amar decía, Kieji del Limtayen Shiva Machshura, que de Shiagia Lanu Nesoret Ketana Mina Kora. Es decir, que si llegan a equivocarse, ¿sí? La culpa se va a repartir entre todos ellos y no le va a caer toda la viga sobre la cabeza. Tabashi, Tiaba Ate, Terafta Lekame. Cuando llegaba a su mano la pregunta sobre el alajá, si un animal era terefá, era no cachero, sí. Mekanef Umaitelehu Lekuleu Tabaje de Mata Mejasia. ¿Qué hacía? Reunía a todos los carniceros de la ciudad de Meta Mejasia, que es donde él estaba, para que entre todos decidan
Amar decía, Kieji, delimtayen Shiva Mahshura. Es decir, si me tiene que caer la viga, que me caiga un trocito pequeño y se reparta entre todos. Ya te Rabdim y Amar, cuando vino Rabdim y dijo, Amar, explicó Rab Nachman Bar Kohen, Maidichtiv, ¿qué es lo que significa? Melech Bamishpat Yamir Eretz Veish Terumot Yearsen. Es decir, a ver dónde está este versículo. Este es. El rey por medio de la equidad afirma el país, mas el que exige donativos lo destruye. Im Dayan Dome Lemelech, Sheeno Sarich Leklum, si el Dayan, el juez, se parece a un rey que no necesita nada, es decir, que tiene todas sus necesidades económicas cubiertas, y a Mideres. Entonces el país se va a sostener. ¿Por qué? Porque no va a depender de ningún tipo de interés económico. Vindome le cohen, shem mehazer bebeta granot, pero si se parece a un cohen que se pasea por los graneros para ver quién le da la teruma, mira, a ver, este está recogiendo, voy a pasar por ahí a ver si me cae algo de teruma, entonces y Arsena va a quedar destruido, porque su juicio va a ser siempre un juicio que va a estar bajo la sospecha de que no fue justo. ¿Por qué? Porque necesita dinero, a lo mejor alguien le pagó. De Venecia, Okmu Dayana de lo Haba Gemir. La gente de la casa del Nasí, del príncipe, Emir Dayan, establecieron un juez que no era experto en las leyes. Amrele le Yehuda Bar Nachmani Meturgemane Daresh Lakesh. Le dijeron a Rabbi Yehuda Bar Nachmani, el traductor, ve y ayúdale su derashá. Antes hacían así. El Rab hablaba bajito y había una persona a su lado que repetía en voz alta todo lo que el Rab decía. Amarle, perdón, Kum Ale Beamora. Omet Lifne Adayan se paró delante del juez y escuchó para hacer escuchar al Tzibur, al público. Kam Gajinale Velo Amarle Velo Midi. Es decir, se paró ahí el traductor, se inclinó para escuchar, ¿sí? Para escuchar lo que le iba a susurrar y no le dijo nada. Patah, empezó el traductor de Amar y dijo sobre ese Dayan, ¿sí? El versículo, Hoy Omer Leetz Akitza Uri la Eben Dumim. Es decir, dice el versículo de la siguiente manera, hay de aquel que le dice al leño despierta y a la madura piedra levántate. Es decir, aquí no hay nadie que pueda enseñar nada, ¿sí? ¿Acaso él puede enseñar? Y Nehu tefuse zahav vajese. Él solamente está cogido por el oro y por la plata. Vejol ruach y no tiene ningún tipo de espíritu en su interior, no tiene ningún tipo de sabiduría. Termina la Gemara y dice, Ve'atid Akadosh Baruj Hu leipará mima'amidin. Y Akadosh Baruj Hu finalmente se va a cobrar de aquellos que le pusieron como juez, aunque no era experto en ello. Shenemar, como dice el versículo, Vashem Bejal Kocho, Has Mipanab Kol Haares. Dice el libro de Habacuc, dice, y Hashem, creo que perdí esta. Sí, cerré el que no era. No, Habacuc está bien, Habacuc 2. Es Hashem está en su santo templo, guarde silencio delante de él toda la tierra. Has mi pana, guarda silencio. Akadosh Baruj Hu, Yeholá et kol haares biglal, es decir, va a acabar con toda la tierra por causa de esta transgresión. Amar el Lakish de Jorel Lakish, kol amami dayan, sheeno hagun, todo aquel que pone un dayan, un juez que no es apto para ello, que él note a Asherah, es como si estuviese plantando un árbol de idolatría en el pueblo de Israel. Shenemar, como dice el versículo,
Shofetim veshoterim titen leja, jueces y policías pondrás para ti. Besamichle, y justo después dice la Torah, lo tita leja Asherah koletz, no plantes ningún árbol de Asherah ahí donde está el altar de Hashem tu Dios. Amar Rabashi, dijo Rabashi, Ubemakom, si es el Jajamim, y ahí donde hay estudiosos de la Torah, que ilu netao etzel mizbach, es como si lo hubiese plantado en el altar. Etzel mizbach Hashem me lo queja, como dice el versículo, en el altar de Hashem tu Dios. Los Talmidei Jajamim expían, al igual que lo hacía el altar. Ketiv, está escrito, Lota asuniti lo de Jezeb lo de Zahab, no haréis para mí dioses de plata ni dioses de oro. Elohe que se velo de Zahab, que son dioses de oro y de plata y dioses de oro. Judelo Abid, de Share. Es decir, dioses de plata y de oro no me hagas, pero dioses de madera sí me puedes hacer. Amar Rabashi, dijo Rabashi, Eloha Hababishvil Kesef, Eloha Hababishvil Zahab. No se refiere a un juez que viene por el oro y un juez que viene por la plata. Rav Kihaba Atelebe Dina Amaraji. Cuando Rav iba al Bedín, al tribunal, decía así: Birut Nafshe Lekitla Nafik. Es decir, Bizon Atzmo Hu Yotze Mi Beto Lisa Alav Het Veithayev Mita. Es decir, por mi propia voluntad yo salgo de mi casa para ir a enfrentarme a la posibilidad de transgredir y a ser penible de muerte. Usvi Bete Let Hu Avid Besoje Beto Eno Sekan. Y aquí no hace las necesidades de su hogar, no trabaja por las necesidades de su hogar. Verrekan le vete a él y vuelve a su casa vacío. Ulvai Shete Bia que Yetzia, y ojalá que cuando vuelva sea igual que cuando salgo. Es decir, sin transgresión. Kiabejas de Ambuja a verte, cuando Rav veía un grupo de personas, Mitalajeta Jarab, que iban detrás de él, es decir, como para darle honor, detrás del juez, Amar, que decía, Im Yaale la Shamaim Sio, es decir, incluso si llegasen hasta el cielo, ¿sí? A ver, tengo aquí el versículo. Y yo. Dice, aunque su elevación suba hasta los cielos y su cabeza toque las nubes. Es decir, aunque yo fuese muy grande. Bien. Dice que Galeló la Netzach y Obad. Es decir, como su mismo estiércol para siempre se permanecerá. Es decir, que no permitía que se le subieran los humos, que él iba por ahí siendo Dayan y todo el mundo le venía detrás como para darle honores. Zutra Hasida, Kihabu, Mejat Fele, Beshavta de Rigla, que Shayun Osim Oto, cuando le llevaban sobre los hombros, el Shabbat, ¿sí? Donde se enseñaban las leyes de la fiesta. Amaraji decía así, Kilo Leolam Hosen, es decir, no, esto no es para siempre. Im Gozer Ledorvador, Veim Gozer Ledorvador, Veji Nezer, Veim Nezer, perdón, ¿y acaso esta corona que me están dando, acaso es para siempre? ¿Es lo que me va a dar la eternidad? Ahora, Darash Barcapara, así enseñó Barcapara. Menaj Milta de Amru Rabanán, ¿de dónde son estas palabras que dijeron nuestros sabios? Dice, Hayu Metunim Badim, tenéis que ser circunspectos, tenéis que ser meticulosos en el juicio. Decir, Lota Alebe Maalot, como sabemos, porque está escrito no subirás por escaleras, es decir, corriendo por las escaleras, ¿sí? Sino que ve poco a poco. Besamichle, y junto a ello dice, Vela Mishpatim. Justo después termina Velota Alebe Maalot Misbeji, y justo después dice Shofetim Veshoterim Titenleja, jueces y policías. Así que cuando hagas juicio, no subas por la escalera, no subas rápido. Pregunta la Gemara. Dice, estas son las leyes, Asher Tasim, que vas a poner. ¿Qué debería decir? Asher Telamedem, que les vas a enseñar. Mi Bayele. Rabbi Yemía Beitema Rabbi Jilla Baraba, dijo Rabbi Yemía, y quien dice que fue Rabbi Jilla Baraba. Elu Kule Hadayanim. Decir,
Hamakel, Berretzua, son los kelé, los utensilios del Dayan, del juez, que es el maquel, el callado, la retzua, la correa, Ametsuyim, Bebedin, que están siempre presentes en el Beddin, Ubahen, y ahí a estas cosas se refiere el lenguaje Sima, ponlo, Asher Tasim. Nos cuenta la Gemara, dice Rabuna, Kiabana Fekledina Amar Aji. Cuando Rabuna se dirigía al Beddin, así decía. Salía de su casa, decía Apikuli Mane Hanutae. Osiuli et kol Hanoti. Sacadme toda mi gracia. Maquel, ahora, ¿por qué estaba el bastón? Le Makot Mardut, para darle golpes a los que se rebelaban contra Dios. Retzua, ¿para qué era la correa? ¿Sí? Retzua, Banotnim Malkut, para el Malkut, los 39 latigazos que se daban. Veshofra, el shofar, Vesandla, y un zapato. Es decir, el shofar, ¿para qué era? Para Leachlatat Jerem Venidui. Es decir, cuando se determinaba que una persona estaba en Jerem, era excomulgada, era apartada de la comunidad, se hacía sonar el shofar. Y el zapato, ¿para qué estaba? Para la jalitza, para aquel Yabam que rechazaba casarse con su jalitza, con su Yabama, perdón. Ahora nos dice el versículo, Vatzabe et shofetehem ba'etai. Yo voy a ordenar a vuestros jueces en aquel momento. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, explicando este versículo, Keneged Makel Retzua Tehe Zeriz. Es decir, Moshe Rabenu apresuró a los jueces de Israel sobre el tema y les enseñó sobre el tema del callado, del bastón y de la correa. Sheishletu ema ala tzibur leshem shamaim. Es decir, que impongan temor al público por el honor del cielo. Es decir, que si la gente teme a los jueces, entonces se va a comportar mejor y van a aceptar esos mandatos de los jueces y eso va a hacer que se santifique el nombre de Dios. Ahora, Shamua ben Ajihem ushfatem. Dice el versículo. Amar Rabijía, dijo Rabijía. Dice, Azara le Beddin, Shelo Yishma et Dibre Baldin, Kodem Sheyabo Baldin Javero. Es decir, este versículo que es, escucha a tu hermano y juzga, a tus hermanos y juzga. Ahora, ¿qué quiere decir el versículo? Quiere decir que es una advertencia al Beddin que no puede escuchar el testimonio de una de las personas que está en el juicio antes de que llegue el otro litigante. Bien. Muy bien. Y continúa y dice, Gazara le Baldin, Shelo Yatim de Barab le Dayan, Kodem Sheyabo Baldin Javero. Y también es una advertencia para el litigante que está en el tribunal para que no diga sus argumentos antes de que aparezca el otro litigante. No le cuente al juez sus argumentos. Ahora, Karebe Nami Shamoa. Es decir, el versículo también se puede leer Samoa. Tashmia es de Baneja. Haz escuchar tus palabras. Ven a Jijem, ¿sí? A tus hermanos. Kashet Yushenejem. Es decir, cuando seáis dos. Por eso está en plural. A Jijem. Rafkana Amar Meaja. Rafkana dice, lo ponemos de aquí. Lotisa. Shemashab. No alzarás su nombre en vano. Ahora, Lotisa también puede ser Lotasi. Es decir, no converses. Ahora, continúa explicando el versículo. Dice el versículo, Ushfatem Tzedek, y juzgaréis con justicia. Amar Reshakish dijo Reshakish. Tzadik, Tzedek, perdón, etadin. Es decir, haz justo el juicio. Viajar kaj, jatejeu. Y después decreta. Es decir, primero juzga en tu corazón, que todo esté claro y justo y recto, y después decreta. Como dice el versículo, Ben Ish u Ben Ahiv, entre un hombre y su compañero. Amar viuda, dijo la viuda, Afilu Ben Bet le Aliyah, Ben Bait la Aliyah, incluso entre la casa y los que viven arriba.
es decir, dos hermanos que les cayó en herencia una casa y el altillo, incluso para ese caso, presta mucha atención y juzga de una manera recta y equitable para todos. Ubengeró, continúa el versículo y dice, Ubengeró, y con el esero, Amar la viuda, dijo la viuda, Afilu, Ben, Tagur, Lekiraim. Es decir, incluso si cayó en herencia, ¿sí? Un horno y unas, Bentanur Lekiraim, un horno y una hornalla, se juzga a la hora de dividir y júzgalo con toda tu atención. Dice el versículo, no takiru panima mishpat, no tendrás favoritismos en el juicio. La viuda, Omer dijo la viuda, lo takirehu, lo takir panim mishum kaj. Es decir, no favorezcas por causa de esto. Rabbi Elazar, Omer, dice Rabbi Elazar, la intención del versículo, ¿cuál es? Si el Baal Din, si el que está siendo juzgado es alguien que tú odias, lo tenakeruhu, es decir, lo lo que enojri le jaibó, no lo hagas como que es un extranjero, ¿sí? Para inculparlo. Nos cuenta la cámara. Ushpizachne de Rav ata lekame ledina. El anfitrión de Rav llegó ante él para el juicio. El invitado, perdón. ¿Sí? Amarlo, le dijo a esa persona Rav, Lav, Ushpizachniat. Entonces al revés, perdón, repetimos. Ocurrió así, dice Ushpizachne. Es decir, el que hospedó a Rav se le presenta en juicio. ¿Qué le dijo? ¿Acaso yo no te hice una bondad que te hospedé? Amarlo, le dijo Rav. Si es verdad, amarle, le dijo esa persona, Rav, Dina Itli, entonces tienes que juzgar a mi favor. ¿Sí? Yo quiero que tú seas el juez. Amarle, le dijo entonces Rav, dice, Pesilna leja ledina, tú mismo me has hecho inválido para el juicio. Amarle, Rav le Rav Kahana, le dijo Rav a Rav Kahana, Puk Daine. Ve, sal ahora tú y juzga. Hadie vio Rav Kahana de Hava Kagais, שאותו אדם מדבר בגבוהות וסומך ובטוח, vio que esta persona era muy arrogante. Amarle, le dijo Rav Kahana, y tzaita, ¿sí? אם תציית למה שאספוק לך מטוב, ואילו מפיק נא לך רב מאונח. Y si no, הוציא לך את רב מכוחך. שאינו יכול לעזור לך, כי אגדה, כי ענדה אותך. Es decir, o te rebajas y vas a empezar a comportarte bien delante del tribunal, ¿sí? O si no, quito a Rav del tribunal y ya nadie más te va a poder ayudar y entonces el juicio va a ser, no va a ser nada favorable para ti. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos un excelente día. His